Muy buenas noches, un viernes más de la gracia del Señor para estudiar juntas. Y hoy vamos a empezar con el Evangelio. Me enseña cómo relacionarme en amor con mi familia. Próximos viernes vamos a tener otras facetas del amor en las diferentes relaciones que Dios nos permite tener. Y hoy vamos a empezar con la familia. Oremos. Padre, estamos en tu presencia. Gracias por unirnos a través de estos medios de comunicación, Señor, que hacen que podamos estar en diferentes lugares, pero unidas aquí para una vez más escuchar tu palabra, una vez más concentrarnos en ver cómo la obra de tu Hijo Jesús es suficiente en nuestras vidas. Ayúdanos a ver esta nueva faceta en la que el Evangelio, Señor, tiene también mucha relevancia. Ayúdanos a entender los pasajes, aplícalos a nuestro corazón, Señor. Sé, Padre, que cada una de nosotras tiene una historia personal y tú que conoces de manera personal nuestras vidas, te ruego que uses tu palabra, Señor, para llegar a los rincones más profundos de nuestro corazón, para hacer los cambios necesarios, no solamente para que estemos bien, sino para que tú, Señor, puedas ser honrado, para que tú puedas ser proclamado, Señor, en medio de todos nosotros. Te ruego por las mujeres que aún están por conectarse, que haya buena señal, Señor. A veces algunas están perdiendo por sus sectores el fluido eléctrico, pero rogamos, amado Dios, que en tu gran amor y tu gran bondad nos permitas pasar un buen tiempo acá. Gracias entonces, Señor, por amarnos y por tenernos unidas a través de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tenemos una nueva faceta del Evangelio en nuestra cotidianidad y es acerca del Evangelio, cómo nos enseña a relacionarnos en amor con nuestra familia. Hemos visto cómo el Evangelio nos ayuda en la maternidad a combatir nuestra idolatría y otras enseñanzas acerca de cómo podemos vivir el Evangelio en cualquier etapa de nuestra vida. Y como ministerio queremos hoy tomar tiempo para ayudarnos a pensar que aún en este mes del amor y la amistad nosotras podamos entender lo que es el amor conforme el Señor lo ha diseñado y cómo Él lo ha plasmado en su palabra. Entonces, aquí vamos a hacer un intento, porque realmente no tengo todo el tiempo para compartir todo lo profundo de la palabra, pero vamos a hacer un intento y el Señor me llevó a recordar algo que he estudiado por un buen tiempo atrás y también acerca de uno de mis mejores o más favoritos autores y es acerca de Max Lucado y lo trajo a mi mente el Señor para traerlo a ustedes también y es amar a mi familia y vamos a ver cuál es el principio 7.47 y eso es algo de la idea de Max Lucado, no es mía y por eso tengo que darle el crédito al autor. Así que para ello vamos a pasar a un pasaje bíblico, valga la redundancia, vamos a ir al capítulo 7 de Lucas. Además, mientras lo leemos, por favor, tengamos en cuenta estas dos preguntas. Primero, ¿cómo se puede explicar la diferencia entre los dos? ¿Y qué ha descubierto ella que Simón ignora? Vamos a intentar descubrir la respuesta a estas dos preguntas buscando en el texto. Lucas capítulo 7 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume.
Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no puse agua para mis pies, mas esta ha estado regando mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo se puede explicar la diferencia entre estas dos personas, entre la mujer y el fariseo? Aquí vemos una diferencia entre lo que ella entendía de quién era Jesús y lo que entendía Simón, ¿verdad? ¿Qué descubrió ella que Simón ignoraba? Habían diferencias, pero realmente si las diferencias que existían hubiesen sido solamente de dinero, de posición, de educación, pues seguramente que Simón se hubiese llevado por encima a la mujer. Pero esa no era lo más importante. Realmente aquí lo que vemos es que ella había entendido el amor de Dios, el amor de Cristo hacia ella, ¿verdad? Y en ese punto, entonces ella podía verlo y aprovechar de su tiempo con él y de saber que tan pronto ella se enteró que Jesús estaba en ese lugar, acudió donde él estaba. Mientras que Simón estaba haciendo algo como más por formalismo, porque quería tener una persona influyente en su casa, pero no sabía que era Dios y mucho menos cuánto amor tenía Dios para darle y se estaba perdiendo de una oportunidad de oro. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué traigo a colación este pasaje si voy a hablar acerca del Evangelio y el amor a la familia? Porque aquí vemos la fuente del Evangelio y vemos el amor de Dios. Porque vamos a ir paso a paso en esta clase dándonos cuenta que si nosotras no entendemos el amor de Dios como no lo entendió Simón, podemos estar viviendo de una forma como vacía y también ignorando que el amor de Dios está con nosotros, como estaba con Simón ahí. No solamente estaba en espíritu, sino estaba Cristo presente allí y no lo vio y no lo pudo disfrutar. En cambio, Jesús sí aprovechó la oportunidad para decirle unas cuantas cosas a Simón porque dijo el pasaje que Jesús sabía lo que él pensaba, ¿cierto? Jesús sabía lo que Simón estaba pensando. Obviamente ya tenemos el contexto, tenemos la escena y podríamos ver muchos detalles acerca de lo que hicieron cada uno, aún de la respuesta de Jesús, pero quiero que hagamos énfasis ahí en donde estamos viendo en la diapositiva, en Lucas capítulo 7, verso 47, que ese es el principio 7:47, para que ustedes se acuerden toda la vida. Principio 7:47 como el avión. Saben que hay un avión con referencia a 7:47, ¿verdad?
Bueno, ya no se les va a olvidar. Miren lo que dice en la parte B del texto, lo quise colocar ahí en la diapositiva, pero ustedes lo pueden buscar en su Biblia. Dice, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y aquí está el énfasis de esta noche. Con la ayuda del Señor, yo espero que cada uno de nosotros podamos interiorizar lo que significa y lo que puede ser una aplicación tan personal para cada una de nosotras en esta noche, en nuestro tema de cómo voy a permitir que el Evangelio me ayude a amar a mi familia. Así que el corazón de este pasaje está ahí en el verso 47, porque realmente cuando nosotras no entendemos la magnitud del amor de Dios al enviar a su Hijo, fácilmente podemos comportarnos como un Simón en nuestra casa, creyendo que tenemos y que sabemos todo y que podemos señalar a otros y que los otros tienen que comportarse como yo espero. Y así podríamos tomarnos varios minutos para señalar algunas cosas que hacemos en nuestra familia. Pero miren que aquí estamos enfrente a una escena donde está el Salvador, donde está Cristo, el Dios hecho hombre, que después iría al sacrificio por nosotros, y Él no está considerando a ninguno, como decía Tiziana, más o menos, simplemente eran dos personas que estaban expuestas al mismo amor, pero una lo recibió y el otro no. Entonces, ¿por qué nosotras en nuestra familia vamos juzgando lo que los demás hacen y lo que, si aman o no aman a Dios, si creen o no creen en Dios? Es algo que solamente le corresponde al Señor. Y mira que aún Cristo, pudiéndolo hacer, no lo hizo, aunque sí aprovechó la oportunidad porque habló con Simón para ayudarlo a entender, ¿verdad? Pero no de forma despectiva ni tampoco altiva, sino con el deseo de que Simón pudiera conocer a Cristo y no se pasara la vida desconociendo que ya tenía quien le pudiese salvar. Entonces, como dice allí la diapositiva, en otras palabras, no podemos dar de lo que no hemos recibido. Si nunca hemos recibido amor, ¿cómo podremos amar a nuestra familia? Es un principio a veces tan conocido, pero tan poco practicado. Y lo digo empezando por mí, porque cada vez que abro la escritura, a la primera que tengo que poner ahí enfrente es a mí y no a otra persona. Pero hoy el Señor nos está permitiendo entender o reflexionar mejor acerca de esta pregunta. ¿Cómo podemos amar a nuestra familia cuando muchas veces nosotras no conocemos verdaderamente o no disfrutamos verdaderamente el amor del Señor? Yo creo que si cada una de nosotras invirtiera tiempo en amar más a Dios, seguramente que amaríamos mucho más a nuestra familia, a nuestros hijos, a las que tienen un esposo. Quizás usted no tiene un esposo, no tiene unos hijos, pero tiene una tía con la que usted vive. El núcleo más cercano a usted, que realmente son las personas que más te conocen. Nosotras realmente, si somos honestas, las personas más cercanas a nosotros realmente saben quiénes somos, porque son las que están constantemente allí con nosotros. Entonces, ¿por qué hablamos del Evangelio al hablar del amor y al hablar de nuestra familia? Hemos hecho énfasis en que el Evangelio no solamente vino, que es Cristo encarnado, no vino para solamente evitar que no fuéramos al infierno. Realmente Cristo vino para darnos una vida nueva, y el Evangelio abarca todas las áreas de nuestra vida, todas nuestras relaciones. Y es por eso que tenemos que ahondar en lo que significa el Evangelio, cada vez profundizar más y sacar esas facetas del Evangelio para darnos cuenta que es suficiente para ayudarnos, y como estamos hoy hablando, a amar a nuestra familia. Y a continuación, en esta diapositiva vamos a ver varios pasajes que nos llevan a ver facetas del Evangelio que están
que sí, que están implícitas en el Evangelio, pero que casi nunca nos damos cuenta y muchas veces nuestra relación con los demás es la misma relación que tenemos con el Señor, muy, muy básica, muy, no sé cómo decirlo, como que no sacamos el mayor provecho de lo que ya Cristo ha hecho en nuestra vida, pero cada vez tenemos la nueva oportunidad de hacerlo y espero que después de que escuchemos estos pasajes podamos seguir ahondando en ellos en nuestro día a día y practicándolos. ¿Deseas amar más a tu familia? Me imagino que la respuesta es sí. Entonces, vamos a ver algunos pasajes que nos ayudan a hacerlo. A una hermana le pedí Efesios capítulo 5, versos 1 y 2. Imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, si nosotros deseamos amar a nuestra familia, nosotras debemos comenzar por aceptar el lugar de hijas. Aquí nos dice el pasaje que debemos imitar a Dios. ¿Cómo qué? Como hijos muy amados. Entonces, la primera, ¿qué se puede decir? Como el primer recurso que Dios nos da para amar a nuestra familia es entender que nosotras somos amadas, de que cuando Él envió a su Hijo era por amarnos a nosotras y darnos una esperanza de vida. Y eso tiene que ser el motor para contestar no solamente esta pregunta, sino muchas otras preguntas. Para mí este pasaje es muy profundo porque compara y dice que así como Cristo nos amó, ¿verdad? Entonces Cristo ama, entonces nosotras amamos. Porque si Cristo está en nosotras, tenemos el amor de Cristo para depositarlo en otros. Pero si nosotras no entendemos ese amor que Cristo nos ha dado, ¿cómo vamos nosotros a compartirlo con las demás? Con un esposo que es difícil, con un hijo que es rebelde, con de pronto una hermana en la sangre que es quizás diferente a mí y que no hace las cosas como yo quiero, ¿verdad? Ahí es que empieza a ver que el amor de Cristo es el que puede llevarme a mí a vivir de otra manera. Para eso tenemos que aprender a perdonar, como decía Eliana. Le pedí a una hermana que lea, por favor, Efesios 4:32. Gracias. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a los otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí, de nuevo, el apóstol está dándonos la conexión entre el perdón que nosotras recibimos, es el perdón que podemos ofrecer. Entonces, si tú no has aceptado a Cristo y su perdón, ¿cómo puedes perdonar a otros? ¿Cómo puedes perdonar a tu familia cuando falla en alguna cosa contra ti, cuando te ofenden, cuando no te tratan bien? No hay forma. Y es por eso que respondemos de formas diferentes, con enojo, con odio, bueno, con tantas cosas. Pero aquí el pasaje termina diciendo, perdonen como Cristo las perdonó a ustedes. Herramientas para amar a nuestra familia. Como Cristo amó, amamos. Como Cristo Amén, perdonó, hermana. perdonamos. Muy bien. Amén, así Aquí es. está Filipenses 2:6. Pon a otros primero. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Entonces, siendo Dios, Jesús no se apoderó de su divinidad, sino se despojó. Y eso hace que Él nos haya puesto a nosotros antes que Él mismo, aunque era Dios. Entonces vemos ese estándar tan hermoso de Cristo dándonos el ejemplo, y muchas veces estamos seguras que nosotras no nos ponemos, no ponemos a nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra mamá, no las ponemos de primeras, nos ponemos nosotros.
Y muchas veces por eso nos enojamos, por eso estamos frustrados, por eso no servimos con amor, porque nos estamos colocando a nosotras de primeras. Y eso hace que no vivamos el ejemplo de Cristo. Sé paciente, segunda de Pedro 3:9, que lo tiene Mari. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Tienes familia que no es creyente? Tu esposo, tus hijos, tu hermano. La misma paciencia que Dios tiene con nosotros es la que nosotros podemos ofrecerle a los demás. Romanos 5:8, Joelis, gracias, ahora sí. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La generosidad de Dios al darnos a su Hijo, al despojarse nuevamente para darle a otros. En tu casa, ¿tú logras darle a los demás antes que a ti o tú estás siempre queriendo recibir primero? Y mire que son cosas pequeñas en las que nosotras podemos darnos cuenta cómo está nuestro corazón en cuanto al amor, no solamente a la forma en que yo entiendo el amor, sino a la forma en cómo estoy profesando el amor, ¿verdad? Porque esta generosidad de Cristo debe estar en nosotros a la hora de vivir con los que más cercanos nos conocen. Yo muchas veces, bueno, uno como mamá, por lo general, uno ofrece de comer, uno espera de últimas para ver si quedó, pero lo importante es que los demás hayan comido, ¿verdad? Y a veces me extraña que he visto últimamente como un cambio en eso, y las mamás antes exigen que los niños coman menos y eso, y son detalles pequeños, pero realmente ahí es donde estamos viendo si somos, si tenemos la actitud de Cristo. Ahora, Lucas 6:35, que creo también lo tiene Vano. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio, entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. ¿Qué lecciones tan profundas nos deja el Señor en estos versos? Yo creo que si ustedes los pueden anotar y llevar a sus devocionales, llevarlos a su práctica en esta semana, yo creo que esto va a enriquecer el deseo de muchas de nosotras de poder servir mejor a nuestras familias. Como dije, yo sé que muchas de nosotras tienen diferentes núcleos familiares, unas más amplios, otros más pequeños, unos a la distancia, porque hay veces que vivimos solos, pero a esa distancia también podemos hacer algo por esas personas que amamos. Y qué mejor que estos principios de la palabra de Dios estén más y más en nuestra mente para ayudarnos a encontrar el camino correcto, ¿no? Porque muchas veces nos proponemos amar y vamos con todas, sí, voy a hacerlo y yo voy a hacer esto y aquello y somos muy altruistas y vamos con toda, pero esas fuerzas se acaban. Mientras que si mantenemos conscientes en estos pasajes, en estas verdades, seguramente que vamos a poder ser de más duración en el momento de amar a nuestra familia. Así que a mí o sea, como que cuadra todo, la palabra de Dios encaja de tal forma que pone todas las piezas en su lugar. El evangelio es suficiente, como lo dije hace un mes, es como un diamante que tiene varias facetas, ¿no? Varias facetas que vamos encontrando y vamos viendo la belleza y vamos armando en nuestras vidas un deseo de reflejarlo cada vez más, y pues que el tema de hoy es en nuestro núcleo más cercano. Ese es un reto muy, muy importante. Así que vamos a tratar de lograrlo a la manera del Señor, por supuesto. Y ustedes podrán preguntarse, ¿podemos amar así, con todos esos rasgos que acabamos de ver? Pues no, sin la ayuda de Dios es realmente imposible. Y por eso empecé con este pasaje de Lucas
mostrándonos que Cristo está ahí para amarnos y luego nosotras poder amar a otros. Tú no puedes dar amor que no tienes, pero estamos seguras que si te acercas a Cristo, Él te va a dar el amor suficiente para mostrar esas facetas que acabamos de ver. Y esta frase en rojo me gusta mucho, que también es de Max Lucado y es mi autor favorito. Dice, instruir a las personas a amar sin antes explicarles que son amados es como expedir un cheque sin haber depositado dinero en la cuenta. Entonces, no es de extrañar que haya tantas relaciones sobregiradas. Realmente, nosotros no podemos dar lo que no tenemos, pero Cristo tiene el suficiente amor para darlo y para que nosotros podamos profesarlo a otras personas, y en este caso, a las personas que viven contigo y que están más cerca a ti. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque estamos en el mes del amor y la amistad. Y eso nos quedó sonando en el ministerio porque dijimos, bueno, ¿qué relación tiene con nosotras? Pues tiene toda la relación, porque como hijas de Dios tenemos la fuente del amor verdadero. Y espero que en esta semana o en lo que queda de este mes ustedes puedan hacer planes con su familia, tratar de aplicar estos principios, cómo puede ser más generosa, más perdonadora, más paciente con tus hijos, con tu esposo, ¿no? Porque eso es lo maravilloso de poder tener a Dios y ver que es posible cuando nosotras nos proponemos permanecer en el Señor. Y quiero que respondamos esta pregunta. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el Evangelio, por supuesto, porque realmente el Evangelio es el que nos comunica las verdades que nuestra alma necesita. Y Diana me puede colaborar con 1 de Juan 4, versos 9 y 10, por favor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Maravilloso. Si quieren regalarle a alguien un pasaje, regálele este pasaje. Es el poema de amor de Dios. Es Dios es amor. Él es un atributo de Dios que viene dentro de su propia existencia, y Él se hizo carne para amarnos a nosotras. Y este pasaje es demasiado claro. Es tan sencillo, pero al mismo tiempo nos comunica lo más importante, y es que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Damas, el Evangelio nos comunica la fuente del amor, y yo les digo algo personal. A veces me miro hacia adentro y no veo mucho amor, pero pienso en todos estos pasajes, pienso en Dios, pienso en Cristo, y entonces el amor comienza a fluir, porque otra vez, Él es el que nos puede llenar de su amor para poder nosotros entregarlo a los demás. Y el verso 11, que es el siguiente, nos da un toque, mejor dicho, la pincelada que le falta al Evangelio en el sentido de amar a nuestra familia, y es porque miren lo que dice el verso 11, si Dianita también me lo puede por favor leer. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ya, ahí está la respuesta. ¿Cuál es nuestra respuesta al Evangelio? Ahí está en el verso 11. Si Dios nos ha amado a nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Amamos a los demás. Entonces el amor también es una evidencia de nuestra salvación. El hecho de poder nosotras amar a la persona que no es
cariñosa, a la que no es, ¿cómo se puede decir eso? Atenta, a la persona que no nos tiene en cuenta, que muchas veces es ese esposo, es ese hijo, es esa hermana, es ese primo que quizás es tan odioso, pero realmente nosotras podemos amar a esa persona, porque Cristo ya nos amó a nosotras. Ahora, el secreto de amar es vivir siendo amado. Damas, esta es una señal para nosotras como cuando un termómetro marca que tenemos fiebre, así la falta de amor es un termómetro que te va a indicar cómo está tu relación con Dios y con los demás. Pero no estoy hablando de ese amor del mundo, de obras, quizás las obras son el resultado, pero es algo del corazón, es una actitud del corazón, no tanto de cosas que yo hago, sino es saber que en lo profundo yo estoy amando a esa persona porque Dios me ha amado a mí. Y para finalizar, nos faltan 9 minutos y yo quería que me quedara más tiempo que 9 minutos, pero creo que esta enseñanza debe ser muy práctica. Bueno, toda la Biblia debe ser práctica, pero en cuanto al amor, esto tiene que ser algo que se manifiesta, como digo, no tanto que las obras demuestran mi amor, no, sino que mi actitud da como resultado acción, ¿no? Que es algo distinto. Pero para eso quiero que miremos Efesios 3:17 y no se lo pedí leer a nadie en especial, pero si Eliana Albarrán me puede ayudar a leerlo. Eli, ¿tienes allí a la mano Efesios 3:17? Dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Qué más puedo decir? Yo realmente no, la palabra no necesita más explicación. Así que el reto que nos queda a nosotros es experimentar el amor de Dios, es ir a la presencia de Dios y pedirle, Señor, ayúdame a conocer tu amor, porque el amor es algo que se da. Dios dio a su Hijo en amor y nosotros también podemos hacerlo. Así que yo les invito a pensar en tu núcleo familiar más cercano, tus padres, tus hijos, tu cónyuge, o si no tienes las personas que acabo de nombrar, de pronto entonces las personas más cercanas con las que tú vivas. O de pronto si los tienes cerca y lejos, bueno, la idea es que puedas pensar en cómo Dios quiere que tú seas un canal de su amor, cómo tú puedes ser un instrumento de amor para otros, para los que están contigo.